la dimensión del cambio cardenista y del cambio del porfiriato. Con Zedillo surge el programa Alianza y el Progresa, que son dos buenos programas, bien diseñados, pequeños, con poca capacidad realmente operativa y de impacto, pero si uno analiza honestamente Alianza para el Campo, es interesante Alianza para el Campo, lástima que tuvo una dimensión muy reducida y un impacto por lo tanto relativamente menor. ¿Qué pasó? Y con esto acabo el repaso histórico. ¿Qué pasó? Porque ya esto fue en el año 92, ya pasaron muchos años. ¿Qué pasó con las reformas? Muy poquito. Lo que pasó fue muy poquito. No se generó un mercado de tierras, solo el 3% de las tierras entraron al mercado, y muchas de las tierras que entraron al mercado fueron para zonas turísticas o para habilitar una expansión de la frontera urbana del país. Siguió la fragmentación de la tierra, para mi sorpresa, en eso, aunque no es México el único país, esto pasa en muchos lados, en México pasó muy aceleradamente. Ahora tenemos casi el 80% de los minifundios con menos de 2 hectáreas. Entonces, políticas públicas así es muy complicado, porque además no están contiguas. Uno se le ocurre, bueno, vamos a buscar formas de compactación, y hay mil, no, porque una parcela está acá y la otra está atrás del ejido de allá, y la otra queda por el pueblito de atrás, etcétera, etcétera. Entonces hay mucha complejidad y sigue la fragmentación. Y desde luego el sistema es brutalmente bimodal, con esa cifra, imagínense, y la producción es parecida. Un muy pequeño número de productores, sobre todo en el noroeste de México, en una franja que va de Jalisco, Sinaloa muy señaladamente, Sonora y Tamaulipas, son grandes productores, y el resto del país no, aunque hay que decir, Michoacán hoy por hoy es un gran productor hortofrutícola del país, hoy por hoy, y eso para mí explica muchas cosas de las que estamos viviendo en estos años. Pasó muy poco, pero sobre todo la pobreza no acabó de disminuir o no disminuyó. Yo saco una lección de este estudio, que el año pasado lo dije aquí, que programas como el Progresa, como el Oportunidades, en el mejor de los casos son condición necesaria, mas no suficiente. No digo ni mucho menos que había que cambiar, digo que había que desecharlos, quizás sí modificarlos, pero no bastaron. Tiene que haber una estrategia productiva, con ese campo como está, y eso lo hace mucho más complejo dadas las circunstancias actuales. Ahí termino la parte del repaso histórico. Ahora voy a revisar un poco la misma vena sistémica, la parte demanda, la parte oferta, sobre todo no tanto en términos de un análisis estadístico de lo que está sucediendo, sino cómo debemos hacer normativamente, para mí, un manejo de la agricultura a futuro. Hay que poner en el centro la seguridad alimentaria. Ya la política agrícola debe ser más bien una política agroalimentaria. Y eso se dice fácil, pero no es el caso. En nuestro país tiene una secretaría, la parte alimentaria, se desdobla ahora, y otra tiene la parte estrictamente productiva, aunque en sus siglas aparece alimentación. Creo, aquí no voy a repetir porque ustedes lo saben muy bien que yo, muy bien, quizá mejor que yo, es un trabajo que hice para Margarita cuando estaba en FAO, rastrear la génesis del concepto de seguridad alimentaria. El gran padre intelectual es Sen, con el concepto de capabilities o de prerrogativas, y sobre todo poder tenerlo diseñado en la política pública. Tiene que haber una capacidad de proveer de manera suficiente y sostenida alimentación a la población. Si quieren a las personas, si quieren a las familias, y si quieren al país, al país. Entonces, tener capacidad de proveer de manera suficiente y sostenida alimentación a la población. Entraña entonces disponibilidad, acceso, ahí está se puede expresar en probabilidades, se puede modelar bastante bien, expresa riesgo y vulnerabilidad, y desde luego habla de una ecuación alimentaria. Tenemos que verlo siempre en forma de una ecuación, en forma sistémica. Por lo tanto, una política alimentaria moderna tiene que fijarse en la distribución,
en el consumo, dar la vuelta, ver la producción y ver también todo el proceso, toda la parte de la cadena de procesamiento, post cosecha, industria, etcétera, etcétera. Hoy, ¿cómo estamos? Hoy, Margarita, es un trabajo que aprendí mucho y estamos en una especie de transición nutricional, donde sí, mucha gente come mucho mejor. Ya hubiésemos querido en aquellos años la ingesta de proteínas que ahora se tiene en México, sobre todo la revolución del huevo y la carne de ave, etcétera, etcétera. Y ahí está lo que se llama la revolución de los supermercados. Los supermercados se ponen en la punta de la demanda y han generado consumos muy vastos para mucha gente, pero mucha gente se ha quedado sin consumos. Y en los supermercados se han estrangulado muchas cadenas de oferta. Yo digo siempre de broma, llego al súper y parece que estoy en Milán, todas las pastas son italianas. Ahí se cortó la cadena. Hay arroz tailandés, bueno, la verdad, arroz tailandés, caramba, ¿no? Entonces, es un tema ya en la punta de la demanda que hay que atender con mucho cuidado. Sin embargo, hay una parte positiva de esta transición nutricional. La ingesta sigue siendo deficiente. Hay más o menos 8 millones de compatriotas, aquí lo saben muy bien Mario Luis y Margarita, con gran vulnerabilidad alimentaria, sobre todo indígenas, jornaleros, minifundistas y los pobres urbanos. Pero también tenemos la obesidad, la otra parte de la ecuación, la parte de, yo diría, la ironía de la modernización de las dietas por esta revolución de los supermercados. Yo comenté el otro día una frase de un amigo muy querido de muchos de nosotros y que voy a repetir, Armando Labra, cuando dijo un día, uy, pues estábamos mejor cuando estábamos peor. Esa frase de Armando se me quedó siempre porque es muy cierto. Se ha ido degradando las dietas, se han ido empobreciendo en buena medida, aunque hay más abundancia también. Entonces, no se resuelve el problema de la inseguridad alimentaria tampoco, no se resuelve todavía el problema de la pobreza. Está la cruzada contra el hambre. Creo que la cruzada contra el hambre, que no conozco mucho, aunque leí un documento muy bien hecho, hará bien en centrarse en la demanda, en ayudar a la gente a comer, punto. No meterse en la cadena hacia atrás, porque no es su tarea, porque no tiene los instrumentos, no tiene las políticas públicas adecuadas para hacer eso. Eso lo tiene que hacer otra secretaría, la SAGARPA. Ahora, ¿cuál sería para mí una política alimentaria que pusiera la seguridad alimentaria en el centro? Primero, partir de la situación nutricional, de la vulnerabilidad real de la población. No partir de ecuaciones de demanda, etcétera, etcétera. Ahí eso se tiene que ver y analizar la calidad de la alimentación, el estado nutricional, la inocuidad, la fortificación de los alimentos, etcétera. Sobre todo en áreas de gran vulnerabilidad, donde hay micronutrientes que pueden acudir precisamente, específicamente, a resolver problemas. Empecemos por ahí y por la situación de pobreza. Ahora se mide mucho mejor la pobreza que en aquellos años. Hay mucho mejores estadísticas, hay mucho más estudios y tenemos estupendos expertos que no existían en aquellos años. Y se puede medir mucho mejor. Hay que ponerlo también como la premisa número 2. Situación nutricional, situación de pobreza. Y a partir de ahí, los grupos objetivos. Hablé de la parte de demanda, hablé de la parte de seguridad alimentaria. Y yo quisiera hablar de la parte de oferta, la parte de producción. Ahí debo decir, muy brevemente, ¿me falta cuánto tiempo? No, tienes tiempo. Quizá voy muy rápido. Tienes 15 minutos. De la parte productiva. De alguna manera estoy trabajando en la cuestión de la reforma del campo. Es un tema complejo porque hay muchísimos actores y muchísima gente muy genuinamente involucrado, queriéndose involucrar, y hay muchas voces, algunas disonantes, otras no, pero en general existe un alto consenso. Los temas que concitan mayor polémica en las ideas de la reforma del campo en general son el de los transgénicos, que yo digo, más allá de la discusión, con buenas semillas híbridas mexicanas podemos mover la oferta hacia adelante y evitarnos una muy difícil polémica política.
y desde luego el dominio pleno, que vendría de una revisión nueva del 27. Esa ya quedó cancelada. El presidente de la República específicamente dijo: no se van a tocar las formas de tenencia del país. El resto hay bastante consenso. El problema es ver dónde está la población objetivo. Entonces, si tenemos un gradiente, tenemos muchos que producen muy poco y poquísimos que producen mucho. Y en medio hay muchas interrogantes. Por ejemplo, una idea que yo creo que es correcta, que no es fácil de proponer y de vender, es: hay que pagar por no sembrar en minifundios muy pequeños. Hay que pagar un servicio ambiental para recuperar el suelo. Esto se dice fácil, pero no está en el discurso y no está en las políticas públicas. Hay que meterlo ahí. Hay que ir haciendo un gradiente entre servicios ambientales, pagados desde luego, y fomento. Puesto que no va a haber un cambio en tenencia, y que bueno que no va a haber un cambio en tenencia, tenemos que fomentar asociaciones de otro tipo entre campesinos. Y cuando uno desciende a los detalles se complica mucho, porque muchos predios, muchos ejidos están en manos de gente muy grande. El hijo emigró y está el papá o el abuelito, o está la mamá la señora tiene 10 tareas que hacer. Entonces hay que hilar muy fino. Por fortuna existen estadísticas mejores y forma de visualizar mejor. Por fin, lo digo entre paréntesis, pude ver un mapa de cada ejido de México. Manuel me ve con cara de gusto, poder ver los ejidos. En aquellos años no se podían ver. O sea, eran folios y folios de polígonos imposibles de manejar. Ahora está ya geolocalizado cada ejido. ¿Dónde acaba el ejido? ¿Dónde empieza el predio pobre? Ambos son pobres. Pedro el ejidatario es pobre y Juan el pequeño propietario es pobre. ¿Qué hacemos con eso? En fin, son los temas sustantivos que hay que trabajar si realmente queremos una reforma que haga, para mí, 3 cosas. Primero, que disminuya el coeficiente de importación de alimentos. Ya no estoy diciendo autosuficiencia alimentaria, me gustaría decirlo, pero ya no estoy diciendo eso. Que baje el coeficiente de importación de forma perceptible, que contribuya a abatir los niveles de pobreza, que contribuya a aumentar la seguridad alimentaria y que por favor haga una pequeña inflexión. No tengo PowerPoint, pero si ustedes ven la tasa de crecimiento sectorial a largo plazo, quitando picos y cimas con ese, del año 82 para acá, no llega al 2%. Y ha venido tenuemente decreciendo. El sexenio de Zedillo hubo un poquito más de crecimiento, pero luego vi una tendencia a caer. Entonces, se trataría de por lo menos hacer una inflexión, un cambio de signo ahí. Yo creo que con eso sí podríamos decir, bueno, estamos haciendo algo. Si vamos a hacer eso, tenemos que actuar sobre ese grupo de campesinos en México o ese grupo de tenencia, pequeña y mediana. Muy pequeña, más bien servirla con servicios ambientales, vale decir así. Ahora, ¿cuáles serían para mí las estrategias, las premisas básicas de una estrategia actual? Olvidarnos de los transgénicos, por favor, no hace falta. Quizá en un futuro sí, ahorita no sabemos. Un paquete tecnológico y bienes públicos, una provisión de bienes públicos que sean también dramáticamente abandonados. El paquete sería semillas. Hoy no solo no hay Pronasi, sino hay un duopolio de semillas: Pioneer y Monsanto. Y DuPont. Pero es Pioneer y Monsanto. Ellos mismos dicen: nuestras semillas criollas e híbridas, entramos con las híbridas. Sí, pero es un duopolio. No funciona. No funciona para el país que queremos trabajar. México, fíjense esto, importa el 80% de sus fertilizantes. 80%. Y México era un productor de fertilizantes. ¿Cómo queremos reactivar la oferta si estamos importando el 80% y la media latinoamericana, no hablamos de Japón o de Corea, es muy superior a México? Están fertilizando más, por ejemplo, Ecuador que nosotros en porcentaje. Estamos dejando de fertilizar dramáticamente o fertilizando ciertas zonas nada más. Hay que hacer un manejo integrado de pesticidas. Yo sé que el fertilizante tiene pecados ambientales muy serios, pero hay biofertilizantes y pueden empezar haciendo las mezclas. Hay que proponer empresas
productoras de semilla, estatales o de propiedad mixta, pero sobre todo que atiendan regionalmente a toda esa diversidad, hablaba yo de la historia de México, de nichos ecológicos que sí tiene nuestra agricultura. Por eso el discurso de los transgénicos tiene otra vertiente. Decir, bueno, ¿qué tanto te sirven para ciertos maíces de la Sierra de Puebla? Entonces, ¿para qué discutimos eso? Vámonos sobre las semillas criollas tratadas e híbridas mexicanas. Luego, aquí hay muchos expertos en esto, la debacle del crédito. Menos del 10% acuden al crédito. Yo he aprendido en estos meses que hay muchos ejercicios muy interesantes de crédito al pequeño productor. Hay muchas formas de buscarle una salida importante a la necesidad enorme de crédito que existe. Sin embargo, yo creo que si no tenemos de nuevo una banca de desarrollo, de fomento de la agricultura mexicana, difícilmente vamos a poder avanzar demasiado. Sé que hay obstáculos muy serios, pero es un tema que hay que discutir y debatir. Hay un tema clarísimo de garantías, hay formas de resolverlo. Aquí muchos de nosotros sabemos algo de ese tema. Hay un tema de tasas de interés preferenciales, no todas tienen que ser las del mercado, de la banca privada. Y ahí va a haber una gran polémica si queremos realmente mover de nuevo el campo hacia adelante. Y sobre todo los bienes públicos, una definición clásica de no rivalidad, no exclusión. INIFAP está muy atrasado, no produce suficientes semillas para el país, no tiene suficiente presupuesto. Yo aquí quiero decir con mucha pena que INI entonces era un par completo de Embrapa brasileña. Yo tuve el gusto de visitar Embrapa con lo que todavía no era INIFAP, y eran dos grandes agencias estatales para la investigación de bienes públicos agrícolas. Eso era, semillas, señores, básicamente semillas, maíz, trigo, las variedades. Y Embrapa y INIFAP eran análogas. Ahora hay Embrapa África, hay Embrapa USA. Embrapa es una enorme agencia estatal brasileña para atender bienes públicos agrícolas. Entonces, ahí hay un tema. Otro, desde luego, es el extensionismo, que se trató de privatizar, se hicieron fundaciones. El hecho es que también hay un atraso enorme en extensionismo y también una visión del extensionismo que no ve sistémicamente al sector, porque hay un extensionismo agrícola, pero tiene que haber un extensionismo post cosecha y almacenaje, etcétera, etcétera. Y desde luego la infraestructura de almacenamiento y de caminos. Otra, que debo decir que en discusiones en estas últimas semanas muy intensas no logro convencer a mis interlocutores, es el tema ambiental. La enorme necesidad de recuperar el capital natural en los suelos mexicanos, en otro manejo distinto del agua, en no cometer el pecado que cometimos en el pasado de extender fácilmente la frontera agrícola